progresista Rafael Cabrera y muchos amigas y amigos que están aquí presentes en esta actividad. Se lo agradezco en nombre de mi generación, en nombre del partido, este esfuerzo que hacen de la mañana de hoy sábado para escuchar algunas palabras en torno a Leonardo Ruiz Pineda. Me tomé el tiempo de escribir algunas cosas. Yo generalmente soy de discurso de calle y en lo que me toca en la Asamblea Nacional. Pero quise escribir algunas cosas que son cortas, no son largas, por la importancia del tema y por lo que significa el Estado de Yaracuy. Lo que significa el Estado de Yaracuy desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de la agricultura, que hoy día está tan desasistida y tan precaria en la necesidad que tenemos en un país de producir lo que básicamente estamos trayendo de afuera. Yo comienzo con esta frase: la suerte está echada. Generalmente se comienzan los discursos políticos de esta naturaleza cuando se trata de un héroe como Leonardo Ruiz Pineda, con una biografía de sus raíces familiares, sociales, culturales, locales, etcétera, del héroe en mención. Pero en esta oportunidad quise comenzar con una frase de una carta que Ruiz Pineda dirige a José Agustina Catalán, que usaba el seudónimo de Augusto, el 2 de octubre de 1952, 19 días antes de su crimen, para referirse al libro negro de una dictadura cuyo prólogo lo hizo Alfredo, el seudónimo de Leonardo Ruiz Pineda, y que igualmente tenía un seudónimo, Poemario, y que Alfredo quería que saliera a la luz pública a los fines de capitalizar a fondo la situación crítica que tenía la dictadura en aquella fase de 1952. En efecto, Leonardo le escribe a Augusto: la situación sigue haciéndose más tensa y difícil para el régimen en lo militar. Pérez ha provocado la crisis y aun cuando no haya estallido, en este momento ya está definitivamente echada la suerte. Aunque cayó Leonardo, después Alberto Carnevali y más tarde Pinto Salinas, sin contar Wilfrido Maña, Dros Blanco, Pérez Salinas y los miles de presos en Guasina, la suerte estaba echada. 6 años más tarde, el movimiento popular derrocaba la dictadura en una acción civil-militar. El legado de Ruiz Pineda y Alberto Carnevali no había quedado en vano. Su sangre nutrió nuestra tierra venezolana y de allí, de sus surcos, germinaron las ideas revolucionarias que habían nacido un 13 de septiembre de 1941, cuando en una asamblea multitudinaria efectuada en el nuevo Circo de Caracas nace efectivamente nuestro glorioso partido Acción Democrática, el Partido del Pueblo. Pero ¿quién era Leonardo? Era un venezolano de noble valentía, honesto, cabal, valiente. Dice Ramón J. Velázquez, su amigo, compañero de infancia y de lucha, que Leonardo, a través de los años, nunca él había visto a Leonardo Ruiz Pineda que perdiera su equilibrio interior, pues siempre se mostraba dueño de la justa medida, no se ofuscaba ni disminuía su estatura frente a la conveniencia o al interés. Fue un organizador nato, un jefe político, jefe de la resistencia civil, y por lo cual fue duramente perseguido y fugitivo en los 4 años terribles e interminables años durante los cuales no pidió ni dio cuartel, no reclamó ni obtuvo relevo. Leonardo entendió el momento histórico y por eso sumaba cada día afectos y lealtades para la causa de la libertad. El vacilante, el temeroso, recibía una palabra de aliento. El irresponsable era reprendido precisamente porque no se trataba de un juego, la lucha y la resistencia. Su memoria privilegiada estaba hecha para armar, para articular esfuerzos en todas partes, con civiles y militares. Era el abanderado de la unidad para la lucha de la resistencia y para la empresa de empezar a construir una Venezuela moderna. Leonardo es un muchacho formado por los dominicos. De ellos aprende a leer y escribir en las máquinas de escribir de la época. Es un lector furibundo, recibe y escribe ensayos, actúa como secretario del Centro de Estudiantes del Colegio María Inmaculada, del Táchira, y escribe para una hoja periodística del colegio denominada Celajes.
y luego ingresa, una vez termina el sexto grado, al Liceo Simón Bolívar de San Cristóbal. Y con Ramón J. Velázquez y Ciro Urdaneta funda en 1930 la revista Juventud. Su inquietud por la literatura y la poesía lo lleva a leer a Rómulo Gallego y Andrés Eloy Blanco. Con ellos aprende a conocer la realidad telúrica y espiritual de nuestro pueblo. Esa inquietud sigue creciendo y en la revista Nautilus de la Asociación de Estudiantes del Táchira escribe poemas. Es un escritor de su pueblo natal, Rubio, como lo decía la compañera Dayana. En el periódico de este pueblo, Patria, Esfuerzo y Mi Terruño, escribe por su formación intelectual literaria. Formación que fue cimentando su carácter de líder, porque sabía interpretar el estado de ánimo del venezolano y el realismo de nuestras penurias. Recibe la influencia de Jacinto Fombona Pachano, Fernando Paz Castillo y de otros como Alberto Arbero Torrealba, Uslar Pietri, Carlos Eduardo Frías. Leonardo Rasen en Rubio, el 28 de septiembre de 1916. Ya en su época de estudiante, asume la redacción del semanario Esfuerzos y después escribe poemas en el Nacional en San Cristóbal, dirigido por Humberto Spinetti y Ramón Velázquez. Su espíritu revolucionario choca con el silencio de los profesores del liceo que preferían callarse antes que expresar el estado de cosas agobiantes de la dictadura. Decide Leonardo rebelarse y protestar, y una tarde abandona el liceo. Después de las preocupaciones familiares por dicha situación, su padre le recomienda que se vaya hacia Caracas para continuar sus estudios. Ya en Caracas continúa sus estudios y se gradúa de doctor en ciencia política en el 40, regresando al Táchira para combinar el ejercicio profesional con el de periodista. Aquella tarde, dice un amigo de él, Pedro Veroe, en 1935-1936, en una asamblea del Centro Estudiante de Derecho, recuerda Pedro Veroe, aquella tarde pidió con timidez la palabra, era una asamblea, y habló brevemente presa de un gran nerviosismo. Su hablar lento, parsimonioso, arrastrando las eses y sobre todo las N finales, lo descubrió. Era un joven que venía de las melancólicas tierras andinas. Al terminar la asamblea lo seguí por el largo pasillo y le hablé. Entonces comprendí que un maravilloso fuego interior animaba aquel espíritu aparentemente simple y sin brillo. En voz muy baja me habló de sus ideales, sus esperanzas, su fe, su destino en una Venezuela mejor, libre, independiente, y sobre todo, dice él, que le dio su gran secreto, le dijo que era poeta. Un contexto mundial y nacional estimula el fuego interior de Leonardo. Eran los años de la posguerra. El mundo cambia, las monarquías y los imperios caen, pero surge otra que, pese a que envolvió los sentimientos revolucionarios de la juventud, a la larga no fue más que un totalitarismo que negaba lo esencial de la persona humana, su libertad. Y esa otra realidad era la Revolución Rusa, que instaura el primer Estado marxista-leninista. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas también era una época en que el fascismo y el nazismo, ayudados por la burguesía industrial de aquellos países, llegaron al poder por la vía electoral. Era también la época de la guerra civil en España, y en lo nacional la dictadura de Gómez parecía invencible, pero a la vez lucía indetenible la hora de cambio que ya presagiaba la generación del 28. Leonardo, con su espíritu revolucionario y poética, ante la noticia de un joven venezolano caído en la guerra civil española en el lado republicano, le escribe un poema. Ese era Leonardo, un hombre sensible que interpretaba la realidad telúrica de los sentimientos humanos. Leonardo, ya para esos años de la guerra civil española, formaba parte de la fracción universitaria del PDN, declarado ilegal por el gobierno de Eleazar López Contreras. Su nombre de lucha clandestino es Neruda, y sigue sus estudios en la Universidad Central de Venezuela, y consciente del papel de los medios y la importancia vital de la libertad de expresión, escribe en un periódico Avance junto con Pedro Veroe. Vemos a un Leonardo trabajando con Rómulo Betancourt, Eduardo Gallego
Mancera, Luis Manuel Peñalver, Ciso Martínez. En 1938 a Neruda le encomiendan la tarea de asistir a las elecciones de representantes a la Asamblea Legislativa y consejos municipales en el estado Bolívar. Eran épocas difíciles, escaseaban los recursos económicos para movilizarse y en medio de penurias de todo tipo llega Upata. Una vez en esta población comienza su trabajo organizativo para luchar contra los candidatos bautizados con el agua de Miraflores. Sin embargo, el contexto de la represión que se vivía lo encarcela y es trasladado a San Félix y allí es abandonado en una playa. Pero el revolucionario pedenista no se doblega y se introduce clandestinamente en Ciudad Bolívar para sembrar con su alma las raíces del PDN. El 27 de septiembre asiste a la primera conferencia nacional del PDN en la casa de Antonio Bertorelli y a los días de esta conferencia es detenido Rómulo Betancourt. Líder de una región para Venezuela toda, creyente de la unidad nacional. Como ya lo dijimos, Leonardo se graduó de doctor en ciencias políticas en el 40 y regresa al Táchira. Abre una columna, Ventanas al Mundo, que significaba una ventana a la dura pared del mundo, decía él. Hoy día, en la Biblioteca de Autores Tachirenses figura su libro Ventanas al Mundo. Los años del 35 al 45 fueron de formación en las ideas y en la acción política. Ejerció la profesión de abogado en el Táchira, pero su destino era el de ser un místico del deber, como lo dijera Pedro Veroes, su amigo íntimo. Veroes dice que Leonardo y él llegaron a una concepción socialista de la vida, inspirada en un libro de Fernando de los Ríos, e igualmente Leonardo comenzó a trabajar una novela que trataba del caso de un chofer tachirense que pasaba contrabando en Colombia. Nosotros que vivimos cercano a la frontera sabemos el problema que hay allí, pero este gobierno ha amparado la impunidad del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del negocio sucio de todos tipos, y ha sido incapaz incluso de aprobar una ley orgánica de frontera para definir con claridad los delitos fronterizos. Los que venimos de allí, que conocemos las cosas en la frontera, sabemos los negocios inmundos en los cuales está metido este gobierno. Los años arriba citados fueron para Leonardo años de persecución, de incansable labor de oposición, y entre carcelazos funda periódicos, como ya lo hemos anotado anteriormente, y sobre todo lucha por la incorporación del Táchira al proceso de unidad nacional. No olvidemos que en aquella época, para llegar al poder, solamente se necesitaba ser andino, se necesitaba básicamente ser tachirense. La formación y la finalidad del poder público se centraba básicamente en ser militar, y además de ser militar, ser andino. Y eso lo entendió Leonardo. Y en 1943, en el nuevo Circo de Caracas, como delegado de Acción Democrática por el Estado Táchira, en un electrizante discurso dijo: yo recibo orgullosamente ese aplauso vuestro, sentido y vibrante, como una hermosa manifestación democrática, lastrada de venezolanidad, de los hombres y mujeres de Caracas para los hombres y mujeres que en el Táchira están cumpliendo labor desvelada para integrar totalmente el pensamiento y la voluntad del pueblo venezolano. Y he de transmitirlo a la gente de nuestro Táchira como una respuesta categórica a esa tesis absurda, pregonada por espíritus miopes, mentalmente empobrecidos, que están utilizando como arma de diferencias regionalistas para parcelar la voluntad y la conciencia del pueblo venezolano. Ya en trance de soldar su esfuerzo para realizar la nueva Venezuela, que ya no será de andinos, ni de orientales, ni de llaneros, ni caraqueños, la Venezuela hermanada en la angustia, conjugada en la esperanza común, totalmente libre y totalmente nuestra. Decía Leonardo: se ha dicho que Cipriano Castro, con su bandera restauradora, logró incorporar los Andes al movimiento nacional, cuando lo cierto es que detrás de esa bandera oscura se vinieron de los pueblos de la montaña las peores ambiciones humanas, suerte de tribu que llegó a instalarse servilmente. Hoy día vemos cómo el gobierno incluso tiene a Cipriano Castro como uno de las
decir nosotros los andinos que nos sentimos orgullosos porque Cipriano Castro llevó a los andinos al poder. No es así. Detrás de Cipriano Castro vino Gómez y vino toda una serie de elementos y de personas que subyugaron y entregaron la riqueza petrolera venezolana. Porque sabemos, decía Leonardo Ruiz Pineda, la lección de esa experiencia, y porque solo un partido de profundas y entrañables raíces venezolanas como lo es Acción Democrática podrá abordar diferencias de regiones para vincularnos en su programa. Es por lo que no vacilamos en cerrar filas en torno a sus banderas. Bajo ellas desarrolló toda su vida y liderazgo en el Táchira contra el gobierno de Medina Angarita. En su columna Ventanas al Mundo registra un pensamiento tenso en economía, agricultura, petróleo, el fascismo, la Unión Soviética, el ascenso de Hitler, de Stalin, de Mussolini al poder, la integración con Colombia, el problema fronterizo, los derechos políticos para la mujer. Recuérdense que en aquella época las mujeres no votaban los menores de 18 años, supieran leer o no supieran leer o escribir. Y uno de los derechos políticos que reconoció la Junta de Gobierno después fue precisamente el derecho de votar de las mujeres. El imperialismo, Gandhi, y es nombrado al Salón de Lectura de San Cristóbal. Asiste a la Fundación de Acción Democrática en Caracas y su nombre aparece de último entre quienes firman el acto de la fundación de ADE en la casa de Rómulo Gallego el 11 de mayo del 41. Y al igual que Alberto Carnevali en Mérida, Leonardo se enfrenta a las oligarquías políticas y el conservadurismo de la iglesia en el Táchira y se convierte en el gran líder del Táchira, al igual que Alberto en Mérida. Un liderazgo que no se estanca, sino que se proyecta, que pasa por la cordillera de los Andes para volar sobre el territorio venezolano y enraizarse en el espíritu de lucha de una raza buena que ama, sufre y espera, como lo dijera Rómulo Gallego. Un revolucionario que asume el compromiso con la revolución democrática. El 19 de octubre del 45, Leonardo Ruiz Pineda firma el acta constitutiva de la Junta Revolucionaria del Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela. Se desempeña como secretario de la Junta. El 21 de octubre de ese mismo año, qué casualidad, que un 21 de octubre, años después, lo asesinan. El 21 de octubre el compañero Rómulo Betancourt le entregaba el nombramiento de presidente de su estado, donde aún resistía a una de las más fuertes guarniciones militares de la República. Durante 28 meses gobernó el Táchira. Rómulo Betancourt reconoce la magnífica labor administrativa. Seguía el pensamiento de Rómulo, que demostraba que sí se podía gobernar sin robar. Su labor llega hasta lo más profundo del Táchira, al igual que la gestión de Carnevali en Mérida. Recorrió distritos, municipios y aldeas para elaborar un diagnóstico preciso de la situación sanitaria, de las penurias de la familia campesina, de la pobreza. Pese a que Rómulo le dijo a Leonardo cuando es nombrado presidente del estado Táchira: allá te espera la cárcel o la casa de gobierno, y que Leonardo le responde: prefiero la casa de gobierno a la cárcel, pero si lo que encuentro allá es un calabozo, ya sabes que tengo cierta veteranía en celdas penitenciarias. Sin embargo, lo que encontró fue a su futura esposa, Aureliana Merchán. Se casa con ella durante su gestión de gobernante y el matrimonio le da 2 hijas, Magda y Natacha. Su gestión no fue fácil, como ya lo acabo de decir. Una oposición dura, crítica, así le pasó a Carnevali en Mérida. Y una iglesia celosa le hicieron duro el tiempo a Leonardo, hasta el punto de que llegó a ser el centro de acalorados debates en la Asamblea Nacional Constituyente del 46 al 47. En enero del 48 se dirige a la Asamblea Legislativa de su estado al terminar su gestión. Dice lo siguiente: hablando en mi propio nombre, solicito respetuosamente de esta soberana representación del pueblo tachirense que se inicie en la historia pública del Estado y en mi persona ese examen de bienes y valores que le dirá la conciencia del Táchira si fallamos en nuestra dignidad personal o si salimos victoriosos con nuestra hoja de decoro íntegra e incontaminada. Tal fue la impresión que le produjo a Rómulo
iniciar su mandato constitucional y lo nombra ministro de Transporte y Comunicaciones en febrero del 48. Llega al ministerio respaldado por una obra, no llega para proyectarse, sino para servir al país. Ruiz Pineda respondió a un interrogatorio frente a una interpelación que le hicieron en el Congreso de aquella época. Fíjense lo que eran esos hombres. Eran hombres de valía, que cuando fue al Congreso, porque lo interpeló Darren Mursi y Sader Pérez por una decisión que habían tomado en relación a los medios de comunicación de aquella época, él fue al Congreso y defendió la obra del gobierno de Aden. Ha sido imposible hoy que la tiranía de la mayoría permita que, por ejemplo, se investiguen los 25.000 millones de dólares que Jordani dijo en su carta que se habían perdido en Cadivi. Yo quisiera ver la interpelación de Rodríguez Torres. ¿Por qué lo saca? Porque tiene los colectivos más poder que la fuerza moral de nuestro pueblo. Por eso es que nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Leonardo, revelarnos cada vez que podamos, porque tenemos que sacarlos del poder. El 24 de noviembre de 1948, un golpe militar se da contra el presidente Rómulo Gallego. Comienza el encuentro del revolucionario con su destino. Leonardo es de esos seres humanos extraordinarios, con un destino singular. Líderes sociales que tenían visibilidad de consecuencias en tiempos de turbulencia y transición. La fundamentación principista que lo llevó a la Revolución de Octubre lo situó frente a los usurpadores y esbirros que desconocieron la voluntad popular que había llevado a la presidencia.